Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakelium Zeus Induceus y Samael Joabator Weor. Hoy en voz de nuestro estimado y venerable maestro Alcolanda, le pedimos a un ser de la sala preferiblemente una Eva que nos haga el bien de elevar la oración inicial. Venerable, buen día, buen dinero, buena salud. Soy la venerable Ser Paz Cuida del Departacierto del Huila. ¿Puedo elevar la hora a Dios? Adelante, adelante, gratitud. Supremo Hacedor, energía crística de mis padres, Kelin Zeus, Induceus, y de mi padre, Samael Joaba Torreo. Bendito Padre Jehová, en este hoy damos gratísimas infinitas al Altísimo, a los hacedores de la existencia, por todas las bondades recibidas para el pueblo de Dios, para esta patria, la patria de nuestros amados padres. Damos gratísimas infinitas por estar aquí en este camino de luz, de la verdad, por estar aquí, Señor, y haber encontrado ese camino a la luz, ese camino a los soles. Damos infinitas gratísimas por todo lo que tenemos, por nuestras familias, por nuestros antropogenios, por la oportunidad que Dios nos dio de estar acá sirviéndole a Dios. Le suplicamos y le pedimos a nuestros padres que nos den la voluntad que es menester para seguir adelante en este caminar de la vida, en este andar. Gratísimas por darnos la oportunidad de tener estos medios de comunicación para oír las diferentes enseñanzas y sabidurías que nos dan los maestros a través de nuestros maestros. Gratísimos. Agradecemos altamente y a vuestra merced por ayudarnos con esta oración inicial. Quedamos en la disertación de nuestro venerable maestro Alcolanda. Adelante, venerable maestro. Muy buen día, muy buen dinero y buena salud, estimados hermanos de esta sala de doctrina taoísta, tu sacra sexualidad. Damos gratísimas, primera inti al supremo hacedor de todas las cosas que se han hecho presentes en cuerpo y sangre sobre esta esfera. Nuestros guías y maestres, Hakelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor, de con el Arcángel Miguel. Efectivamente, este tema del parto sin dolor es un tema bastante útil si se quiere comprender que existen 3 clases de parto, de los cuales hoy vamos a hablar. Vamos a hablar del parto físico, que consiste en el alumbracierto o la expulsión fetal después de 38 semanas de embarazo aproximadamente. En segundo lugar, el parto de luz, o sea, la preparatoria y el nacimiento de los seres cuando se encarnan o se van a encarnar en una bacteria o en un cuerpo físico. Y en tercer lugar, el parto de los seres que vienen subiendo de la oscuridad hacia la luz y que han sido llamados también, o han sido llamados también el levantacierto de los ángeles caídos o de los
seres que caímos y de los que bajaron a este mundo para ser redimidos o ser rehabilitados y ascendidos nuevamente. Aunque parezca común, el alto desconocimiento y el alto desconocimiento que hay o que había respecto a la preparatoria que los seres, los padres deben recibir para poder tratar o elaborar un parto sin dolor es muy alta. O sea, se desconoce en muchísimo nivel la forma como se debe preparar una pareja para o para tener un parto sin dolor. Vamos a pedir el favor al maestro Cantiolus, si ahí en las Sacras Escrituras o sea en la Biblia, nos puede ayudar a leer la porción de la Biblia que habla sobre los hijos que nacerán regidos por el dolor y la diferencia de los hijos que nacerán sin dolor. Este texto bíblico se encuentra en el Génesis, Memorabilium 3, o capítulo 3, Venerable Maestro, gratísimas. Memorabilium 3, verso 3. Del verso, léalo todo, maestro, leámoslo todo para que haya una contextualización del tema, gratísimas. Bien, maestro. Memorabilium 3 de Génesis, desde el verso primero. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. No comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios. Escondieron entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieres? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios dijo, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta ahí, venerable maestro, es la lectura. Maestro, si su merced nos puede hacer el bien de leer Génesis 3:16, releerlo, gratísimas. Bien, maestro. 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Ese es, Gratísimo, maestro. maestro. Aquí vemos muy claramente que antes de esta acción o de estos hechos, las preñeces eran pocas y no existía dolor en el alumbracierto o en el parto. ¿Y esto por qué se presenta? Precisamente porque la consecuencia del pecado o de la violación de la ley es, o una de las consecuencias es precisamente el dolor. ¿Y qué es el dolor? Es una pérdida de energía. Eso es el dolor, un desprendimiento o un desprendicierto de un flujo de electrones que se fugan del cuerpo a causa de una exagerada agresión o de un trauma o de una violación de las leyes fisiológicas que rigen el cuerpo humano. Si se aumenta la presión arterial a nivel craneoencefálico o a nivel encefálico, se puede presentar una presión sobre los nervios y esa presión sobre los nervios genera una aceleración de los electrones que por allí transitan y una salida o un desprendicierto de esos electrones, produciendo el fenómeno llamado dolor, que es un impulso eléctrico exagerado en el cual se descontrola el flujo de la sinapsis
de la transmisión bioeléctrica de un ser vivo o de los tejidos de un ser vivo. En el parto, antiguamente la concepción se elaboraba de la mano de Dios y había una anunciación o un anunciar previo al embarazo de una Eva. O sea, era la voluntad de Dios la que regía el parto. En la actualidad es la voluntad de los hombres que aceleran el proceso de los partos. De hecho, nada de lo que se mueve, ni aún la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Pero esto hay que examinarlo con los ojos de la conciencia. ¿Qué significa esta frase? Para que no entremos en blasfatuas o en blasfemias por causa de la inadecuada interpretación inadecuada de el proceso literal de los rollos sagrados. Antiguamente, la Eva y el varón conocían los secretos del reciclaje de la energía creadora. Cuando hablamos de reciclaje es que la energía creadora fue hecha para ser reciclada y convertirse en un mecanismo de automantenimiento del organismo que produce esa fuente de vida llamada energía vital o energía creadora, energía sexual, semillas germinativas. Y el ciclo era cerrado y solo se abría mediante un tralto, una labor que hacían los Elohim de la Creacel, activando mecanismos de canal para que un hijo naciera. O sea, había una pausa de ese ciclo de tránsito energético por los diferentes 72.000 meridianos del cuerpo y se abrían 9 de ellos para que pudiera generarse eso que llamamos hoy el embarazo. Esto que estamos hablando, les vamos a pedir el favor que lo miremos con los ojos de la doctrina que los maestros nos enseñaron, con la conciencia, para entender lo grandioso que es hacer la voluntad de Dios, ya que la concepción requiere la integración de dos semillas. No solo la concepción física, también la concepción espiritual. Requiere la concepción o la unión de dos semillas de polaridad complementaria o complecertaria. Varón, una del varón y una de la Eva o de la ama, de la hembra. Este dúo o esta dupleta permite que se cristalice gratísimas a la fuerza neutra, o sea, a la fuerza conciliadora, se integren estas dos semillas en una forma completa y adecuada, ya que no siempre que la semilla entra al óvulo se desarrolla el embrión en una forma natural. Muchas veces el desarrollo embrionario es deficiente y por ende nacen niños con accidentes genéticos, deformaciones genéticas, desórdenes genéticos, a los cuales se les puede llamar o se les ha llamado síndromes o malformaciones genéticas que producen malformaciones físicas, malformaciones emocionales, malformaciones mentales. Aunque parezca curioso,
muchas de las enfermedades que aparecen en la tierra es producto de una fecundación inadecuada. O sea, son enfermedades congénitas o enfermedades congénitas que los padres no habían, las semillas no se habían desarrollado en una forma integral. Cuando decimos integral es que se tienen que integrar 7 sistemas que, así como lo tienen en forma física, también está en forma espiritual. O sea, los 7 cuerpos existenciales, entre los cuales el cuerpo físico se cataloga uno de ellos, el cuerpo vital el segundo, el cuerpo emocional o astral el tercero, que es el mismo cuerpo de deseos, el cuerpo mental inferior o el que rige la razón, que es el cuarto, el quinto, el cuerpo de la voluntad, que es el gemelo del cuerpo de la palabra o del poder creador verbal, el sexto es el cuerpo de la conciencia o el buddhi, el séptimo el cuerpo del espíritu o el atman. Estos 7 cuerpos vienen en la semilla espermática. Es muy bueno que se entienda o comprendamos esto. En el óvulo viene el 50%. Y en el esperma del varón, allí también vienen los 7 o la mitad de esos 7 o ese septuario o séptuple cuerpo que constituye el ser vivo en forma completa. Entonces, por eso, muchas veces, aunque el cuerpo físico está completo, el cuerpo emocional a veces no estaba completo y nacen niños con procesos emocionales bastante alterados, con procesos mentales alterados porque no fue completo o no estaba desarrollado, maduro, íntegro el desarrollo de ese cuerpo y por eso nacen con deficiencias en la respuesta de la fuerza de la voluntad, a veces de la fuerza de la conciencia o de la claridad de la conciencia o del despertar de la conciencia, a veces del camino o de la búsqueda espiritual. ¿Y por qué se presenta esta deficiencia en la fecundación? Porque los padres desconocen y por eso vinieron los maestros a que los papás, o sea, la mamá y el papá de algunas criaturas o nuestros papás tengan cierto conocimiento de qué se meneste para generar un embarazo físico y un embarazo espiritual correcto o adecuado, íntegro. Y hablar de este tema pareciera que todo el mundo lo conocíamos, pero no es así. No es así. Se sabe que existen en el mes 4 periodos o 4 ciclos regidos por un satélite que es un planeta o una esfera que fue puesta por Jehová Dios para regular, fíjese bien, regular y ayudar a filtrar la energía solar. Aunque parezca curioso, la luna ayuda a filtrar la energía solar. La luna ayuda a potencializar la energía solar. Vamos a decirlo de otra forma, la luna ayuda a potencializar la vida sobre esta esfera. Y por eso esos 4 ciclos lunares de los 4 ciclos de la luna, en las cuales está la luna nueva, creciente, llena y la luna menguante. Esos 4 ciclos de 7 días para completar 28 están y la pareja debe conocerlos, esos 4 ciclos, para entender por qué un embarazo o una fecundación, cuando se obtiene con mayor nivel de crecer o concreción, que esté completa. Y ahí debemos entender cuándo es el máximo nivel
de maduracel o de maduración de la semilla, no solo del varón, también de la dama. Y no solo de la dama, también del varón. ¿Por qué? Porque los maestros nos enseñaron precisamente que los seres humanos dependemos o provenimos de una Eva en esta esfera, provenimos de una Eva. Aquí no nacemos fruto de un hombre, de un varón, nacemos de una Eva, porque hay otras esferas donde sí paren o alumbran o tienen hijos los de sexo varonil, o sea, los varones son los que quedan embarazados. Y aunque el embarazo no es similar al de acá, pero es el que anida el proceso de las dos fuerzas germinativas de las semillas para que se genere o se geste una nueva vida. Entonces, vamos a examinar por hoy, puesto que esto es un tema bastante amplio, de los 4 ciclos, vamos a examinar el de fertilidad de una Eva, la fertilidad de una Eva y la fertilidad de un varón. Pues se sabe, y la ciencia lo sabe, que se dice que el hombre, el varón está fértil todo el mes, y es verdad, el sexo varonil es fértil todos los 28 días o 30 días del mes, pero se debe entender que la fertilidad está regida por el aumento de agua o de hidrógeno y oxígeno dentro de un cuerpo. O sea, que tiene más fertilidad un cuerpo que tenga el agua ascendida que aquel que la tiene descendida o caída, regada, similar a un árbol. Cuando los expertos en maderas o en el corte de maderas buscan extraer una madera que no se dañe tan rápido, ellos buscan que no tenga mucha agua. ¿Por qué? Cuando digo que no se dañe tan rápido, no es porque por naturaleza se dañe más la madera que tenga agua, no, sino que dentro de esa agua hay nutrientes y existe una fauna o una microfauna que también es vegetal y que es microcelular y que también son seres vivos que al detectar que en el tronco de un árbol existen entre los vasos leñosos cúmulos de agua con nutrientes, pues ellos van a encontrar una casa dotada de posibilidad de vivir o morar y también de sostenerse o autosostenerse o de sobrevivir porque hay buen alimento, buen alicierto. Por eso los gorgojos o el comején, como quiera se llamar, entran a una madera que el agua está cundiéndola, porque ellos saben que ahí hay vida. Pero cuando el agua ascendió, óigase bien, cuando el agua ascendió y fue mutada o descendió y fue mutada, los vasos leñosos de ese vegetal no tienen ya el contenido líquido y esa madera pesa menos, obviamente, y cuando se usa para construir el comején o los gorgojos no la invaden. O sea, aun, como no tienen vida al nivel que sí la tiene el que está o el árbol que todavía tiene flujos líquidos dentro. Así mismo pasa con el cuerpo. Existen los defectos, cual comején como cual gorgojos, cuando no hay agua, ellos viven en el desierto, o sea, son como los cardos y las espinas. Y se introducen a esos cuerpos y hacen que se coman los nutrientes que hay puestos en el cuerpo humano. O sea,
se comen los hidrógenos, las virtudes, los méritos, la energía potencial que tiene un ser vivo cuando estos tienen el agua amontonada y no la han mutado, no la han ascendido. ¿A dónde vamos a ir con esto? Que en la etapa de fertilidad existe una etapa de fertilidad para el hombre que se llama cenit fértil. ¿Y cuál es esa? Que en la luna creciente nosotros los varones tenemos más posibilidad de fecundar una vida con los cuerpos existenciales maduros y completos o el embrión de los cuerpos de una forma más íntegra. Podemos decir que la semilla está más integral, no está refinada. En el caso de las Evas pasa similar, empero el ciclo de una Eva se reduce a un septuario, o sea, a un semanario. O sea, el ciclo máximo de una Eva muy saludable es 7 días de fertilidad. Empero el promedio ponderado son de 3 a 5 días. Se sabe que las damas que viven en la zona litoral y las que viven en las zonas selváticas, en selva adentro, bosques espesos, desarrollan más fertilidad que las personas que viven en las ciudades o las que viven en montañas desconectadas de la madre natura. Por eso el nivel de fertilidad, el ciclo de fertilidad de una Eva costeña puede llegar a ser hasta de 7 días. Y por eso el nivel de fecundación de los seres o de las damas que viven en la zona litoral es mucho más amplio, son más prolijos o mejor, más abundantes en la producir o en el engendrar de los hijos. El varón en la época fértil, la etapa más fértil es cuando están creciente. En el caso de la luna, en la dama, la creciente de la Eva es la fertilidad. Y si ella tiene el estado de fertilidad de su cuerpo acorde al ciclo de luna creciente, significa que ella está integrada, equilibrada, resonante o consonante con la naturaleza. O sea que toda dama debe tener la fertilidad en luna creciente. Y la etapa menguante debe estar en la etapa de menstruación. ¿Esto qué nos muestra? Que mirando el ciclo lunar, una dama puede saber en qué condiciones está su naturaleza para poder concebir, si así lo estima conveniente o lo quisiera, un cuerpo íntegro. Si la dama está en fertilidad, en luna menguante, significa que tiene un desequilibrio en el ciclo y esto no genera un hijo que pueda ser concebido en forma completa y pueden haber deficiencias emocionales, mentales o como se había dicho de la fuerza de la voluntad o hasta del cuerpo físico pueden presentarse en deficiencias. Estos secretos antiguamente eran manejados por los gurús o los maestros, los guías, para que el pueblo, como los maestros nos lo enseñaron, el pueblo antiguamente necesitaba multiplicarse y procrearse en forma abundante, puesto que eran épocas de muchísima despoblación terrestre. Estamos hablando de la superficie de la Tierra, porque sabemos que en el interior de la Tierra la población es muy elevada también. Pero ¿qué sucede para hablar de la superficie de los habitantes que estamos aquí? Podemos decir afuera de la casa, los hijos, los parias que estamos viviendo fuera de casa, los que nos volamos de la casa, por decirlo de otra forma, los que fuimos sacados del huerto del Edén, que somos los que estamos viviendo aquí en la superficie,
desconocíamos y desconocemos en mucho porcentaje todavía las leyes que rigen un parto sin dolor, sin sufrimiento, sin carencias. Hay personas que dicen, bueno, pero el niño, si todos los niños traen el pan debajo del brazo, porque hay unos niños que nacen en cartón, en casas de cartón, y otros nacen en una casa con todos los requerimientos básicos. Eso tiene que ver con la fecha en que se fecundó la mamá, o donde fue fecundado el óvulo por el esperma del papá. Entonces, tener conciencia del estado de fertilidad del papá y de la mamá. Y estos son eventos que generalmente no se conocían y que a eso vinieron los maestros. Esto estamos hablando del parto físico, en el cual en esta tierra la regencia es el 9 y son 9 meses los que rigen el embarazo del parto con dolor o del tradicional parto o el común parto con dolor. Porque sabemos que los hijos de la luz, el parto dura solo, o mejor, el embarazo dura 7 meses. Es un prematuro desarrollado y que la dilatación, por ser un tamaño más chico, pues a los 7 meses de embarazo, pues si miramos el tamaño que tiene un feto, oscila entre 40 centímetros. Pero la cabeza más o más es unos 6 centímetros, el ancho de la cabeza. De tal forma que cuando pasa por el conducto del parto, la dama que dilató un promedio de 8, sí, pues no va a haber presión sobre las paredes del cuello y no va a haber dolor, o sea, no va a haber presión para que se escapen los electrones por las paredes por trauma de una presión excesiva. Eso mismo pasa a nivel espiritual, pero vamos a seguir hablando solo, en este caso, del nivel viterial o el nivel físico, o sea, el parto físico, el embarazo físico y el parto físico. Existe una hormona que regula dentro del cuerpo humano que no haya o que sí haya dolor. Resulta que la oxitocina es la que permite que se dilaten los tejidos del cuello de la madre y el proceso expulsivo sea sin trauma. Pero esta hormona oxitocina en los hijos de la luz está en muchísimo nivel. Hay más irrigación y por el tamaño del feto ser más chiquito, pues hay una especie de elasticidad natural en el útero de la madre y el niño no afecta a su mamá ni su mamá afecta al niño. Porque es bueno que sepamos o recordemos que cuando el parto es con dolor, el útero le produce dolor al feto. Mucho dolor al feto. ¿Por qué? Porque es un apretar de los tejidos en desarrollo de un niño y eso genera un trauma. Solo pasando por un útero estrecho genera un trauma que aumenta la pérdida de energía y podemos decir que el niño nace perdiendo energía o nacemos perdiendo energía porque el útero no era suficiente INTI o la salida no estaba suficiente INTI amplia para que no produjera presiones exageradas en nuestros tejidos, aún en nuestros huesitos en formacel, que son tejidos muy blandos, huesos primarios, por decirlo de una forma, todavía no se han desarrollado adecuadamente y se le genera un trauma al niño. Eso no lo mira la ciencia. Los maestros nos enseñaron que la madre que no hace trasalto de parto previo o lo que aquí afuera le llaman el psicoprofiláctico, que debería llamarse el psicofisioprofiláctico, que es un trasalto de preparatoria de la mamá y el papá para ayudarle a que el útero sea adecuado y desarrollado
y no sufra la mamá, ni sufra el papá, ni sufra el niño. Porque sus mercedes habrán oído que hay papás que sufren traumas que son típicos de la dama. Hay papás que presentan dolores, reflejos vomitivos, antojos extraños, depresiones emocionales, y aunque no están embarazados, sufren ese proceso. Hay mamás que, aparte de que sufren esos procesos, le generan al feto sufrimiento sin quererlo, por ignorancia, por desconocimiento y por consecuencias de la violación de la ley. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la ciencia que los maestros nos trajeron viene puesta y fue traída precisamente para que nosotros no suframos o mínimamente disminuyamos el trauma o el sufrir, el dolor, el karma y sus consecuencias. Cuando se conoce esta base que vamos a explicar a continuación, o cuando se conoce esta base, el niño nace más tranquilo, es un niño más emocionalmente llevadero, es un niño más armónico y equilibrado entre lo material y lo espiritual, va a salir con un dharma de tener suficiente dinero físico y suficiente dinero espiritual, una belleza espiritual y una belleza física. O sea, va a haber armonía, va a haber Tao en ese niño o en esa niña. Pero no saberlo, nosotros no sabíamos, por ejemplo, que la madre sin querer traumatizaba al hijo cuando nacía por no haber hecho ejercicios que implicaran elasticidad o elastividad en las paredes del útero y en el piso pélvico, o sea, en la estructura perineal de esa madre. La base del piso pélvico, la zona perineal, debe ser joven, elástica. ¿Y qué vemos? Que en la mayoría de las jóvenes y la mayoría de las damas que no conocen esto, es un músculo muy atrofiado. Hay excepciones y no pocas, porque por herencia hay muchas damas que vienen con un piso pélvico súper elástico y el parto es relativamente sin dolor o con mucho menos dolor. ¿Esto qué significa? Que traen menos secuelas de pecado o de violación de la ley de Dios. Si la mamá entendiera, que fue lo que los maestros nos entregaron en las técnicas de parto sin dolor, la forma como la madre y el padre deben prepararse para que ese niño no nazca con trauma o sufrimiento excesivo, o más del que ya trae por causa de la violación que cometimos en los cielos o en el país donde se vivía anteriormente antes de nacer en este otro. Entonces, cuando el maestro integró las técnicas de parto sin dolor, quedamos sorprendidos porque son técnicas extraterrestres, o sea, son celestiales, para ser más claros, son técnicas solares que eran las formas que se usaban para engendrar antiguamente, que se utilizaban para prepararse en los dos, porque el papá también debe ayudar a preparar a la mamá o a la esposa, para que el niño o la niña nazcan con todos los requerimientos de equilibrio que requiere o que meneste un niño o una niña para vivir bien. En una ocasión el maestro explicaba que, por ejemplo, una dama que no pudo dilatar suficiente y el niño nació haciendo presión, o mejor, torturando el cuello de la mamá por el tamaño de su cabeza, pero a su vez la mamá torturando la cabeza del niño por el tamaño estrecho de su cuello o conducto del parto. O sea que es una especie de guerra que después
No es nada raro ver que el hijo le empieza a cobrar a la mamá el trauma que ésta sin querer le produjo a su hijo. Y a su vez ese hijo le empieza a cobrar a la mamá, o la mamá le empieza a cobrar a ese hijo el dolor que le produjo en el momento de alumbrarse o de tenerlo, de darlo a luz. Vamos a hacer una pausa chiquitita para que, maestro Canteluz, le demos la pauta o la palabra a alguien que está levantando la mano. Adelante, maestro. Sí, muy amable, venerable maestro. Maestra Luz Keinki, adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. ¿Cómo estás, maestro? ¿Me Bien, están venerable oyendo? maestra. Sí, muy Ok. bien. Fuerte y claro. Adelante, venerable maestra, con su Gratísimas, porte. maestro. Maestro Alcolanda, su merced, a medida que iba hablando, me hizo recordar de mi parto con mi primer hijo. Estaba muy joven, tenía más o menos 17 a 20 heliocrones cuando quedé embarazada. La verdad me cuidaba mucho, sin planificar, pero me cuidaba mucho. Y cuando quedé embarazada, pues, bueno, no sé, así me pasó. No sabíamos cómo quedé embarazada, o sea, fue algo que no entendimos con mi esposo, porque nos cuidábamos de varias formas que nos habían enseñado en la parte del Tao. Pero pues lo tomamos con mucha calma. Me enseñaron los ejercicios que vuestra merced está diciendo. Los empecé a hacer desde un principio de mi embarazo. Y lo que su merced dice, sí es verdad. Eh, digamos, cuando mi hijo nació de 8 meses, nació un mes antes de lo previsto. Y pues los médicos, digamos, los médicos, ellos dicen que eso no es bien o normal. Entonces, a mí no me dio dolor como tal, sino que me dejaron 2 días hospitalizada para poner un medicamento que le ponen a los niños para que dilaten los bronquios, porque pues ellos dicen que como no se han madurado, entonces que es muy peligroso. Pero digamos, si ellos me hubieran dejado en el instante, no me hubieran parado el proceso, yo, digamos, ese mismo día hubiera tenido a mi hijo sin ningún inconveniente porque no tuve dolor ni nada, sino que simplemente rompí fuente y inmediatamente pues me dirigí hacia la clínica. Lo de los ejercicios me parecen algo muy, muy bonito y lo que su merced dice de respecto a los hijos cuando nacen con dolor, o sea, con dolor y sin dolor, también es verdad, porque con mi segundo hijo tuve mucho dolor. Digamos, duré 4 horas en el proceso con mucho, mucho dolor y con mi hijo mayor no tuve, la verdad, no fue, sentí el dolor, pero que me aplicaron esa inyección que le aplican a las cebas para que, digamos, sientan el dolor o sea más rápido el proceso, pero eso sí me dolía, pero por esa inyección. Pero de resto, el proceso que tuve con mi hijo mayor fue diferente a con mi hijo menor y digamos, lo que su merced dice de que uno, digamos, con mi hijo mayor es un hijo muy noble, es muy espiritual, tiene cosas muy bonitas. Mi hijo menor también, yo lo amo mucho, pero digamos su carácter es totalmente diferente al de mi hijo mayor. Entonces lo que su merced habla del parto, eso sí es verdad, y la verdad es que las evas que estén embarazaditas y que quieran hacer esos ejercicios, maestro, su merced debería, pues bueno, recordarlos porque de pronto no ha habido como tanta práctica de esto, pero la verdad sí funciona. Es algo muy bonito para las cebas en especial que están embarazadas. Hasta ahí mi porte, maestro, gratísimo. Gratitud, venerable maestra, y muy amable por su disertación. Adelante, maestro. Sí, efectivamente,
el conocimiento de la ciencia taoísta es para vivir bueno, así como dice la vicepresidenta de este país, Cunditao, Colombia, vivir sabroso. ¿Por qué? Porque Dios es el sabor dulce de la vida. Todas las amarguras que nosotros lleguemos a padecer en esta vida, o la mayoría de ellas, son precisamente porque nosotros hemos germinado esa clase de situaciones. Todo puede cambiar, todo puede mejorar, máxime cuando el padre está esperando, como todo papá, que nosotros no suframos. Pero hay pautas que a veces son necesarias que se pase por un sufrimiento para poder entender o comprender por qué es mejor cumplir la ley de Dios, o vamos a decirlo así, cumplir la ley del equilibrio universal. Porque hay personas que les molesta la palabra Dios cuando se trata de perfil científico. Pero Dios es la ciencia más avanzada de todo lo creado, puesto que Él es el mismo creador. Entonces, conocer esto, entregar las terapias de parto sin dolor en forma pública no nos ha sido permitido porque precisamente se requiere que los seres que las reciban o lo vayan a recibir sean los que no solo lo menestren o lo necesiten, sino también personas que tengan un nivel de conciencia para administrar este conocimiento en forma adecuada y no se convierta en una forma de explotación de la ignorancia de un pueblo. En el pueblo de Dios se entrega gratuito esta información, esta formación, pero a las madres que estén en el proceso o las que estén gestándose o gestándose. Lo que vamos a explicar a continuación es qué debe conocer o qué debemos saber nosotros como personas en este proceso de cómo hacer un parto que no tenga dolor. Y hemos empezado o iniciamos con algunos tópicos que tienen que ver con la sincronización natural de los ciclos de la luna o la sincronización natural de los ciclos de la luna. Recuerde, estimada dama, si su merced, su menstruación la tiene en cuarto menguante, su merced está resonante o en consonancia con la naturaleza. Si su fertilidad o su etapa de ovulación la tiene en etapa creciente, su merced está acorde con la naturaleza, está de la mano de la madre natura o de la madre divina. Porque nosotros los estudiantes gnósticos, los rosacruces, los teósofos, habíamos estudiado a la madre divina como una entidad espiritual estrictamente y que se conecta con el cuerpo a través de la manifestación espiritual o la concepción de la oración, la devoción o la devoción. Pero desconocíamos que ella es orden universal, ella es armonía universal, ella es base universal. Hablar de la madre divina y no hablar de la madre tierra, o sea, de la esfera, es equivocarnos o es desconocer muchas cosas. Cuando el maestro Samael decía que estando en el trance amoroso una pareja debía clamar a la madre divina para que nos transformara tal o cual defecto, eso tiene un significado muy sagrado, muy alto, muy grande, pero él nos estaba diciendo que debíamos saber en qué época es la época más adecuada para fecundar la vida y para transformarla o convertirla. Si su merced sabe muy bien, el desarrollo embrionario se genera en oscuridad, o sea, en la noche. Pero el alumbracierto, el nacicierto se genera precisamente al alba, al amanecer. Entonces, esta ciencia es muy amplia y hay cosas que no queremos ser egoístas en la entrega, pero sí debemos ser muy prudentes en cómo se interpreta y entregarlas a una interpretación abierta nos ha traído consecuencias no agradables siempre.
El maestro Samael Aumbeor escribió en un libro que se llama El Libro Amarillo las técnicas para que un padre y una madre fecunden un hijo del escape, llamados hijos de la sabiduría. Los hijos del escape no es que el papá dijo, mija, vamos a que aquel esperma que está allá en la guana derecha y que está haciendo allá, asomando la cabecita, sea el que fecunde el óvulo que está asomándose allá en el ovario izquierdo suyo. No, no hay conciencia de eso. Entonces, ¿qué es el hijo del escape? El hijo del escape es que el padre interno de ella, la mamá, y el padre interno de él, el papá, la madre divina de ella, la mamá, la madre divina o el Mahatma de él, el papá, ellos dos entran, óigase bien, entran a dirigir el día, la hora en que un hijo es afín a la luz. Y el maestro Samuel escribió ahí el secreto, pero como lo dejó así entre palabras, la mayoría no entendimos. El maestro Samael dijo que la pareja debía unirse en el mes de mayo, en el mes de la Madre Divina, para que pudieran nacer hijos de la sabiduría. Si su merced suma 9 meses del mes de mayo, hacia adelante hagamos un conteo, mayo a junio 1 mes, a julio 2 meses, a agosto 3 meses, a septiembre 4 meses, a octubre 5 meses, a noviembre 6 meses, a diciembre 7 meses, a enero 8 meses, a febrero 9 meses. Quiere decir que en febrero se termina los 9 meses para que ese niño nazca en primavera, o sea, en Piscis, o sea, nazca en el Génesis, en la base, con la experiencia esotérica concluida y pueda desarrollarse espiritualmente más. Por eso se dice que del océano de Piscis nacen los mesías mensajeros. Ese secreto que fue escrito ahí entre líneas, nosotros no lo entendimos en esa época. Y quizás muchos de sus mercedes hasta ahorita no lo habían visto. ¿Qué sucede? Los niños que se fecundan en mayo, o sea, cuando un papá y una mamá se embarazan en mayo, van a nacer en primavera. Y primavera es fertilidad, es nacimiento crístico, es fertilidad espiritual y es abundancia. O sea, son niños que nacen con más posibilidad de ser abundantes en todos los aspectos, físicos, morales y espirituales. Claro, todos los signos o todas las épocas del Heliocrón traen unas ventajas únicas, de las cuales otras épocas no las poseen en forma suficiente. Empero, en Piscis se alcanza la mayor maduración física y química para desarrollar un buen proceso del crecimiento espiritual. Pero como dice el pueblo en forma popular, en forma coloquial, dice, las ganas le pueden al miedo y se desconocen. No se oye, maestro. Sí, se fue el audio en este concierto. Aló. Ahí se está oyendo ya, maestro. Adelante. Sí, la voz del Padre interno, ¿qué significa? Pues que el hombre esté en fertilidad, pero no fertilidad de que tenga un esperma fecundante, no solo eso, que esté en fertilidad espiritual, o sea, esté en una época que esté en consonancia con la luna y el sol, y ese niño nazca con más propiedades espirituales, o sea un niño maestro y no que nazca un niño demonio. Bueno, todos los niños somos o son demonios, pero que la regencia principal sea el maestro
Un niño cuando se le vela en primer grado en la maestría es un niño que está mejor aspectado en esta ciencia de la Madre Divina y el Padre interno o intervio, porque cumplieron más leyes sagradas inconscientemente, pero regidas por el Dharma de haber cumplido otras leyes que quizás conocen o que quizás desconocen. Se sabe que los niños de Piscis, los niños de Leo y los niños de Aries son tres aspectos muy, pero muy importantes en el desarrollo espiritual. No es que los otros signos no los tengan, sí tienen ventajas muy grandes, pero estos tres signos son el corazón, el sexo y el cerebro de la iniciación espiritual o del crecer espiritual. Y cómo, si queremos tener un niño de Leo, ¿cuándo se tiene que desarrollar la fecundacel? Hagamos las cuentas. Entonces, los niños de escape eran dirigidos por maestros que sabían el día, los meses, las horas más propicias para que se genere la integración de los padres y la fecundación de los mismos, porque para que su merced sepan, la regencia de la fornicación está por el 9. O sea que 9 horas después de que la pareja hizo la unión sexual y hubo el derrame de esperma, se presenta la fecundación. Empero, hay casos diferentes en los cuales hay un esperma, digamos, prodigioso, un grupo de los espermas de los 300 millones o 250 millones de espermas que se escapan de ese saco sagrado prostático e impulsados por la bolsa seminal, que tienen más fuerza y son dirigidos ya no por la fuerza física, son dirigidos por la fuerza espiritual del Padre interno de ese papá y esa mamá y la Madre Divina de ese papá y esa mamá. Y ese esperma es dirigido por un regente de la luz que se llama As-El, que significa la luz del papá, As, la luz de la mamá, As, y la luz de Dios, Él. O sea, el santo negar, el santo afirmar y el santo conciliar, que conocimos los esoteristas cuando estudiábamos la gnosis o cuando iniciamos a estudiar la gnosis, porque de hecho todavía seguimos siendo estudiantes gnósticos. Entonces, esas tres regencias, esas dos luces guiadas por Dios se llaman Azazel en nuestro cuerpo. Y él es el mismo Moisés o Moisés, fíjese bien, Mo, que significa Dios en nosotros, y el 6, que significa la dualidad. Eso significa el 6, la dualidad. O sea, esotéricamente se conoce como, o cabalísticamente se le conoce al 6 como el enamorado. También se conoce como la indecisión. Esa es la dualidad. ¿Y qué es la dualidad? Pues que tiene oscuridad y tiene luz. O sea, tiene ángel y tiene demonio. O sea, es un Hanasmusen. El regente de los Hanasmusen se llama Moisés o Moisés, que es lo mismo. Y él es Azazel, o sea, el que toma la línea búdica del papá y la mamá y los hace guiar al esperma más desarrollado de ese juego de semillas llamadas óvulos y ese juego de semillas llamado espermas, para que se conecten o se emposen, se casen a eso que llamamos fecundar o fecundir, que significa cundir de fe, o sea, energía mental condensada. Eso es fe. Según la ciencia que trajo de los cielos el maestro Kelim Zeus y el maestro Samael, fe es energía mental condensada. Pero hay dos clases de energía mental. La energía mental inferior, que se rige por el corazón, y la energía mental superior, que la rige el cerebro. Pero existe una energía mental periférica que la rige el sexo. Y por eso
de la gónada que salga, el niño va a polarizarse. Si la gónada que aportó el esperma es de la derecha, ese niño va a ser inclinado al mal. Si la gónada donde nació el niño, la gónada del papá donde nació el niño es la izquierda, ese niño tiene una inclinación del bien. Fisiológica se llama la ley de la madre divina y el padre interno. Eso nosotros no lo conocíamos, no lo sabíamos como estudiantes gnósticos, y por eso en esto había una muy grande ignorancia, y por eso se dejaron de ver o de traer niños que tuvieran un aspecto el más positivo para formar un ejército más adecuado en la propagación o en la propagación de la doctrina. Ahora, su merced puede decir, bueno, yo nací en Tauro y me gusta la doctrina, no he hecho sufrir a mis padres. Exacto, porque quizás su merced nació en Tauro, pero su papá y su mamá fueron dirigidos por sus padres internos, por sus actos, por sus emociones, por sus pensaciertos, en una mejor forma para que tú nacieras con ciertas características o naciéramos con ciertas características de ganancia que favorece a lo que el mundo llama el destino. O sea, el futuro, el presente y el pasado de la humanidad está regido por esto, por la ciencia y la conciencia. Y entran muchos factores. Por ejemplo, el maestro Samael en ese libro donde dice cómo nacen los hijos de la sabiduría, la mamá tiene que dormir, si quedó embarazada tiene que dormir o reposar un día o 7 días, si es un niño por un lado, 7 días por el otro, para que los giros vayan equilibrando el desarrollo de ese niño. Eso es lo que enseña las técnicas de parto sin dolor. Cómo la mamá el primer mes organiza los soles que están en las primeras vértebras de la columna del niño para que se genere una mutacel del ser, o sea, ceral, o vamos a decirlo, cereal, o ser real, o real ser, que es lo mismo. Entonces, se maneja en estas técnicas la forma para que la madre vaya guiando no solo el parto del niño físico, también el parto del niño espiritual o de la niña espiritual que allí va a nacer. Porque para que sus mercedes sepan, una es la línea del alma, pero otra es la línea del maestro, otra es la línea del Cristo íntimo. Y hay niños que fueron fecundados y el niño viene con una línea de demonio, pero la mamá y el papá hicieron un buen trato de embarazo y buen trabajo de parto, y ese niño cuando nació a los 9 meses, nació fue un maestro. Bueno, ¿y por qué? Si era un niño demonio, el que venía era un ángel caído, ¿y por qué ahora es un ángel levantándose? O a la luz, un ser que está más hacia la luz que hacia la oscuridad. Sencillo, porque en esos 9 meses, como su nombre lo dice o su simbre lo dice, 9 meses. O sea, si vieron el fuego mío, eso significa la palabra meses, es un tiempo para que veamos el fuego que Dios nos entrega para administrarlo en la mejor forma. Entonces, esa buena vibra que los padres le ubicaron en esos 9 meses o esos 9 meses, produjeron un cambio. Eso es mutar. Eso es mutar. O sea, mutaron al niño, lo cambiaron en el espacio de 9 meses, a veces menos, y más cuando de pronto un ser le dice al maestro, una señora embarazada le dice al maestro o a los maestros, maestro, que por favor me le otorguen a mi niño el simbre o a la niña el simbre. Eso es otra aceleración, otro aporte de capital cósmico que por amor, por misericordia, los maestros pueden otorgar y generar muchos cambios en la criatura que va a venir, que va a nacer o que está naciendo.
o que nació. ¿Y cómo se dan estos cambios en el parto físico? Se dan precisamente porque los papás, el cordón umbilical no se rompe, el que se rompe es el físico, pero el cordón del cuerpo vital de la mamá y el papá siguen unidos al niño o a la niña. El cordón emocional o del cuerpo de deseo siguen unidos al niño y a la niña. Hasta los 7 liocrones y en algunos casos hasta los 9 años, ese papá y esa mamá, lo que hagan en secreto o en público, sigue nutriendo a ese niño o a esa niña, y por eso el resultado se va a ver despuesito. Cuando los niños ya empiezan a crecer, pasan los 7 años, pueden mostrar unas conductas angelicales extraordinarias, como pueden mostrar conductas exageradamente oscuras, que la gente dice, uy, pero ¿cómo es un niño? ¿Por qué es tan re malo? Y si los papás no son así, ese niño aglomeró, vamos a decirlo así, presenta una conjunción, una alineación de astros, de energías vibracionales del cosmos, de que se los fueron impulsadas por los hechos de los padres aún después de haber nacido. ¿Cómo así? ¿Y qué tiene que ver el papá? Sí, si el papá se va a trabajar a otro país o lejos, pero allá ese papá se porta bien, cumple las leyes de Dios, él le está comunicando a ese niño hasta los 7 años esa personalidad crística, igual con la mamá le está suministrando educación. Por eso, en la actualidad, lamentablemente, como se han aislado a las madres de los niños cuando están en la etapa del crecimiento, los primeros 7 o hasta 9 años, o heliocrones, eso ha hecho que la desconexión física se dé y los niños empiezan a ser dirigidos o educados por profesores o nanas o tutores que no van a sentir el mismo deseo de beneficiar a ese niño, o quizás sí, pero nunca igual que los padres. Por eso, la educación, la ciencia que los maestros nos están enseñando respecto a esta ciencia del parto sin dolor, tiene que ver con muchos aspectos que no podemos ser ligeros e irresponsables en decir, sí, las técnicas de parto sin dolores, haga estos ejercicios y chao, y con eso el útero se acomodó, el piso pélvico también, y el niño nació fácil. No, tenemos que preparar, como los maestros nos enseñaron, el parto espiritual para que ese niño nazca o esa niña nazca con unos dotes más propicios para ayudar a la humanidad. Su merced que me está oyendo, por ser de la doctrina, su parto espiritual, el día que nació su ser o que encarnó sus seres, ese día fueron depositados en su merced un montón de libros, de códigos genéticos diferentes a los que traíamos cuando nuestros padres físicos nos engendraron. Y por eso el día que nace el maestro, que fue develado del maestro, que fue develado del Mahatma, que fue develado del dragón, o el Cristo íntimo, que es lo mismo, el anciano de sabiduría, que es lo mismo, o el día que fue develado el Dimbel, se quedaron improntas, quedaron impresiones grabadas en nuestro código que van a cambiar positivamente nuestra existencia. Por eso tener muchos seres develados es una ventaja muy grande, porque es una familia mayor, y si son mayores los hijos de la luz, o sea, el maestro que hay en el cuerpo, que tenga 5 maestros develados, que tenga 5 cristos o energías búdicas, crísticas develadas, o dragones develados, 5 madres divinas develadas, o 5 líneas de la madre divina develadas, o mahatmas, 5 esparabeles, o 6 o 7, y quizás dimbeles redentos, o sea, demonios que se arrepintieron y se le torcieron a Satán, o nos le torcimos a Satán y le desertamos al ejército de la oscuridad. Eso es ventajoso, muy ventajoso. Es una herencia a favor del ejército de la luz. Esos son los ejércitos del cielo, aquí dentro de nosotros. Algunas personas les hemos oído decir, yo no quiero que me velen siempre porque eso es mucha responsabilidad y yo no me quiero comprometer. Oiga, no se puede oír mayor ignorancia.
Es como decir a alguien a Dios, Señor, no me deje ver, no me dé ojos, porque no quiero ver lo feo que hay en este mundo, pero es que hay cosas muy hermosas, muy lindas, hermosísimas, íntimas, grandes. Señor, no me dé abundancia, no me dé abundancia, porque qué tal que me atraquen, si su merced me da mucha plata, de pronto me secuestran, de pronto. Señor, si me da mucha salud, de pronto, entonces no le voy a dar trabajo a los médicos y no voy a darle trabajo a las enfermeras y no, déjeme, no, al contrario, hay que pedir más dharma, el que gana más dharma tiene más ganancia. Y la gente que considera que si tiene seres tiene más responsabilidad, déjeme decirle que si encarna un ser, tiene más fuerza de voluntad para cumplir la ley de Dios. Si su merced se va de monje, tiene más fuerza espiritual para poder engendrar hijos de luz dentro y hacer engendrar hijos de luz afuera en muchos seres que van a recibir la palabra de Dios en su garganta, de su garganta hacia los oídos de ellos o de ellas. Entonces, por favor, no nos prestemos a esa mezquindad y a esa pobreza de considerar que entre más seres tengamos, que tenemos más responsabilidad. Pues claro que tenemos más responsabilidad, pero tenemos más facilidades para responder, más fuerza de responsabilidad porque Dios es responsable, más fuerza de voluntad porque Dios es voluntad, más conciencia porque Dios es más conciencia, más alegría porque Dios es más alegría, más valoración de las cosas buenas y aún de las malas, porque Dios es eso, valores, valorizarnos, valorar las cositas de la vida. Entonces el parto, estimados hermanos, que una amiga me escribió por el chat, me decía, uy maestro, qué bueno que hoy vaya a entregar las técnicas del parto, la gimnasia. Es que ahí no es eso lo más importante, siendo muy importante. Es estos otros aspectos que preparan para que el parto físico sea sin dolor. Sin dolor. Y ese niño le traiga a su merced dulzuras en el futuro y no que diga, ay Dios mío, ¿qué hice yo? Así me decía una señora en Bogotá, maestro, ¿qué castigo estaré pagando para que estos hijos que me han hecho sacar tantas canas? Así me decía la señora. Tenía 3 hijos, pero eran 3 peladitos que ojo parecían guriguris, parecían como el demonio de Tasmania. O sea, eran insoportablemente insoportables. ¿Y por qué? Porque se desconoce estos aspectos para que el parto sea a la luz y sin dolor, sin sufrir el niño y sin sufrir la mamá ni el papá, porque el papá cuando ve a la esposa ya ¡ay! Gritando del dolor, el papá no va a decir que está lleno de alegría, no. ¿Cuántos papás han ido allá a ayudar a la esposa, a la alumbracierta y han recibido un tramacazo en la cara porque en este momento del dolor las damas alcanzan un estado mental desequilibrado en muchos aspectos? Porque el dolor no les permite tener a ellos la serenidad y la tranquilidad para medir las consecuencias de sus actos en este instante. Una persona cuando le duele algo y es un dolor casi insoportable, no tiene mesura y no tiene la serenidad suficiente para discernir bien las cosas. Entonces, claro, me decía una dama que trabajó en la clínica del parto en Medellín, que cuando ella van a traer hijos a la luz, o sea, niños, van a ayudar a madres para que tengan el parto en una forma buena, que muchas veces hasta las escupen, les dicen insultos e improperios impresionantes las mamás. Después, cuando la mamá tiene el niño, pues pide perdón y dice, uy, yo no supe qué hice, porque entra en un estado de locura o de demencia temporal por el dolor. El papá, mire, no solo el papá, la familia. Me acuerdo que una vez por allá estuve en un parto, iban a hacer una niña y la abuelita se esperó toda y se metió y puso en la emisora rancheras del desespero. O sea, musicoterapia con rancheras y a todo volumen. Y claro,
ella estaba en una crisis emocional y la forma como reaccionó no fue la mejor. Empero pasa así, porque no solo presenta dolor el niño que está naciendo presionado por el útero estrecho, tampoco la mamá que ese niño le está torturando su pelvis, su útero, y que quizás muchas veces hasta presentan episiotomía, se rajan desde la zona vulvar hasta la zona anal, se rajan, literalmente se rajan, o sea, se abre el tejido, se rompen las fibras musculares. Eso no es gracioso, eso no es un relax, es un dolor terrible, imagínense, no solo en el momento, en el cierto de salir el niño, sino que rajó a la mamá. Un niño que raje a la mamá así, ¿cómo cree que sintió en el momento de salir? Ese niño no va a estar diciendo, uy, está en paz. No, ese niño nació en una guerra. Y por eso, a veces empiezan los niños a cobrarle a la mamá eso y la mamá a cobrarle a sus hijos eso y aparecen traumas intrafamiliares impresionantes, impresionantes, que obviamente bendita sea nuestra madre, bendito sea nuestro papá, que nos dieron esta magnífica oportunidad de vivir. Empero, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? Y la forma como se pasa del interno al externo, o sea, del útero hacia el ambiente exterior. Eso tiene unos precios impresionantes. Por eso las personas que se suicidan no saben que le robaron al papá, le robaron a la mamá, le robaron a los abuelos, le robaron a los hermanos, le robaron a los tíos, le robaron a todas las 4 generaciones, le robaron y se les cobra un karma de robo, porque quitaron todo un tralto que se ha hecho y que se ha venido haciendo y se sigue haciendo. Se lo robaron. Así mismo se robaron la oportunidad, porque si no se hubiesen suicidado, esas criaturas hubieran nacido a otro nivel mejor, porque no saben que toda crisis es un parto, todo parto es una crisis que nos hace crecer. Robar esa oportunidad es un crimen grandiosísimo, terriblemente perverso. Entonces, estimados hermanos, vamos a explicar otro punto extra del parto sin dolor que implica mucha importancia para que las madres traalten en la compañía de sus padres o sus esposos. Esto, en el templo, cuando el maestro enseñó esta filosofía del parto sin dolor, la verdad yo quedé muy sorprendido porque primero era algo que desconocía casi en su totalidad. Sí, los ejercicios que deben hacerse, la forma como deben hacerse, las horas en que deben hacerse y cómo actúa el papá o el esposo con la esposa o el esposo con la esposa en bien de ese niño. Porque ese niño se está fijando qué está haciendo el papá. Ah, pero es que el niño está en el útero, allá está el cuerpo. Pero el mundo astral, el mundo emocional, él no se queda ahí en la pancita de la mamá todo el tiempo. ¿Quién dijo? Eso no pasa, así no pasa. Ese niño está volando y está cerca del papá y está cerca de la mamá, está explorando el mundo exterior. Por eso el ambiente en que un niño se levanta es muy, pero muy clave en el futuro de esa criatura. En las facilidades, en las predisposiciones o predisposiciones que tiene para gozar de la vida o sufrir en la vida. Pero aún así, toda persona que esté viva tiene grandiosísimas cosas a favor, todos, porque la vida es uno de los más grandes premios que hay, porque la vida es Dios, la vida es Dios, y el que la roba es Satán, y por eso le espera más cárcel, más sufrimiento al que roba la vida o al que no la sabe administrar. Y la doctrina taoísta nos enseña eso, a que administremos en mejor forma nuestra vida, aún con errores y aciertos, pero que seamos mejores. La doctrina enseña las bases, por eso este otro punto que vamos a tratar es muy clave. Miren, el maestro explicaba, o los maestros nos explicaban, que una madre
en su proceso de embarazo antes del parto y aún en el momento del parto. Debe ser consciente de la buena digestión, o sea, de tener limpio el colon, porque donde el colon se impacte o se prolapse, se puede envolver, puede dificultar la bolsa uterina y eso puede presentarse en problemas delicados hasta una cesárea. A veces hasta niños prematuros por ese fenómeno. A veces es tan insoportable el ambiente de residuo fecal que hay en un colon que el niño prefiere nacer antes de tiempo y se lanza. Y dice la mamá, ay, pero ¿por qué el niño nació prematuro? ¿Y por qué de 5 mesecitos? ¿Por qué de 6? ¿Que por qué de 4 y se murió? Porque el ambiente en que el niño estaba desarrollándose física, moral y espiritualmente quizás no era el mejor. Pero una madre que tenga el colon limpio, tiene un ambiente que tenga frutas, mucha fruta. Sabemos que la persona que come frutas hasta el estiércol le cambia de olor, porque el residuo viene de la fruta y las frutas tienen aromas de Dios, porque son elementos vivos. La fruta que uno se come todavía está viva y fue autorizado por Dios para que comiéramos cosas vivas. No muere la fruta porque uno se la coma, sigue viva, latente la vida ahí en mucho nivel, diferente al que come carne, porque ya se escapó la vida, se separó del elemental. Se fue el elemental del animal, se fue, se separa. Entonces una madre que come fruticas, un padre que come frutas por ese cordón umbilical, le estamos aportando o nos están aportando fuerza espiritual a esa niña o ese niño, a los que de pronto tienen hijos o quieren tener hijos. Comer frutas y sobre todo frutas solares hace que ese niño también nazca con deseos de gustarle las cosas de Dios. Si se comen alimentos lunares o inferiores, infernales, o vamos a llamarles alimentación degradada, tóxica, sintética, artificial, mentirosa, supuesta, plagiadora, así van a nacer los niños con esas características. No pidamos que el niño nazca. Si su merced es un estudiante taoísta, una dama taoísta, un varón taoísta, y su merced por allá y se come una hamburguesita o unas papitas fritas de esas que venden en las tiendas, por ahí en los paquetes, y no que el niño no lo está viendo, quítese esa mentalidad de la cabeza. ¿Quién dijo que no está viendo? El niño ve, aunque esté en la pancita, él ve. No, que es el papá y está por allá tomándose una cervecita, unos traguitos o haciendo cosas indebidas. El niño ve, que el niño tiene conexión con el cordón umbilical de los dos. En las técnicas de parto sin dolor, la conciencia taoísta nos enseña eso. Muy bien sabemos que el niño se gesta 36 meses antes de la fecundación, porque la semilla esperma del varón y de la Eva, 3 años antes se está desarrollando. O sea, los componentes están aglutinando, se están organizando para formar ese óvulo o ese esperma. Por eso se educa 3 años antes a un niño, antes de fecundarse. Por eso la conducta de un estudiante taoísta, de una mamá y de un papá deben ser de acuerdo a los reglas ciertos de la conciencia. Pero ¿quién toma la decisión? Su merced, estimado hermano que nos oye. Es su merced, nadie más. Cada uno lo tomamos. Entonces, el maestro explicaba que afuera se presentan unos síndromes o unos síndromes extraños, que la gente le llama antojos, que realmente los antojos son un lenguaje del cuerpo, porque el cuerpo requiere energía y a veces le hace falta, entonces el mismo cuerpo empieza a clamarla. Pero si el intérprete no está bien enfocado, pues interpreta mal. Una señora por allá comiéndose la pared en una casa, ¿cómo le ocurre? En la alcoba donde estaba ella guardando o durmiendo en su proceso de embarazo. Y arañaba la pared y ese pedazo de cal, ese pedazo de pared se lo comía. Y para ella eso era deliciosísimo. ¿Ah? Esos antojos, la verdad, dañan los ojos, la conciencia de esa gente. Y del niño, del futuro niño o la futura niña.
Otras madres les gusta comer, dizque, que en embarazo que se comen, dizque el pegado de la olla, que eso es lo más exquisito que ellos en ese momento desean. Otros que la escarcha de la nevera, por favor, residuos gaseosos de elementos que son tóxicos al interior del organismo y que alimentan defectos, egos, yoes, demonios, comportamientos inadecuados, no solo en la mamá, en el niño o en la niña que se está gestando o que se está gestando. Por allá una señora decía que le gustaba cuando estaba en embarazo y que le dio por comer icopor y que eso era delicioso, que a ella le parecía lo más exquisito. Por favor, ¿qué es eso? Esos antojos son mala interpretación de los requerimientos que Dios en la conciencia fisiológica está poniendo en esa persona. Si come la pared, lo que le hace falta es minerales. Lo que tiene que comer es un buen polen, buenas frutas, buenas verduras, buenas semillas, y ahí adquiere el requerimiento objetivo. Que la escarcha de la nevera, que ese hielo le produce unas sensaciones espectaculares, como dicen ellas. Por favor, ese es un deseo de un demonio interno que está queriendo introducirle a ese feto venenos para cobrarle, para vengarse de alguna acción de retornos pasados. Y todo eso hay que saberlo leer para no caer en el error de la recurrencia negativa. Entonces, la doctrina enseña eso, que debemos aprender a leer, la mamá debe aprender a leer. Si esos antojos van direccionados por el ego o por Dios, y saber aceptar a Dios y desechar al ego, o sea, no hacerle caso al demonio interno, a las manías, a los vicios que hacen daño. Maestro Canteoluz, yo creo que hasta hoy, hasta ese instante, vamos a dejar hasta aquí. Managda, Dios mediante, a las 4:30 o a las 5 de la tarde nos estaremos volviendo a oír para continuar con este tema, ya que ya va a ingresar el maestro Samael en comunicación y debemos priorizar los horarios que el maestro ordenó. Bendito sea, maestro, y adelante. Gratitud al maestro. Invitamos a un ser de la sala, un varón, que nos pueda realizar la oración final. Son tan amables. Y si no hay un varón, entonces una Eva. Bueno, un varón que nos pueda ayudar con la oración. Son tan amables. Buen día, en Runa de Ah, Peticel. Bendito Padre Jehová, Dios omnipotente, hacedor de todo cuanto existe. Gran Señor, Padre, dador de la vida, dador de la existencia. Damos gratísimas, Señor, por licenciarnos oír las palabras del Maestro Arcolanda, porque su merced nos ayuda, nos entrega la sabiduría menester, que la sepamos aplicar con inteligencia, que sea vuestra merced el que habite en nos, el que hable, el que more en estas viterias. Padre, pedimos tu bendicel en cada una de las familias, en los hogares, que sea tu luz, tu fortaleza, la buena voluntad en cada uno de nosotros. Padre Jehová, tantas cosas que tenemos que agradecerte, pedirte, implorarte, Señor, os lo agradecemos y os lo pedimos en el sacro simbre de tu Hijo amado, Jesús el Cristo, por los maestros Hakelim Zeus, Induceus, el maestro Samael Joab, Pator Weor Aum, OMS. Om sea. Gratitud. A la persona que preguntó por el interno sobre dónde puede ver la grabación de esta conferencia, ahí le dejé el enlace
virtual donde están subiendo las conferencias. Tengan todos muy buen día lunar, buen reposo y los que puedan, entonces que se conecten con la voz del Tao para oír las contestas de nuestro venerable guía, el maestro Samael Joabator Weor. Tengan todos muy buen reposo, o en este caso, muy atentos a las palabras del venerable. Que la pasen muy bien.